sí iniciamos la transmisión del día de hoy. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Temas que detonan. Hoy tenemos algo que hace mella en muchas familias. Si tenemos la idea que la persona que se encuentra privada de su libertad, al haber cometido algún ilícito, al haber tenido alguna conducta antijurídica o que le haya sido fabricada, y que esa se encuentre en alguna prisión, en algún cerezo, sea eso, tenemos la idea de que él o ellas que están presos o internados son los que sufren. Grave error. La familia de ellos es la que tiene que padecer penurias viendo defensores ingresando a este tipo de lugares para cubrir las necesidades de las personas que se encuentran en estos lugares. Es el tema de hoy. Vamos a dar inicio. Iniciamos en este momento 5 p.m. Tema de hoy, cárceles de hoy. Cárceles en la actualidad. ¿Cómo se manejan las personas que viven en el interior? ¿Cómo se manejan los responsables de brindar la seguridad, de protegerlos, custodiarlos, vigilarlos? Se dice que son centros de readaptación, centros donde se tendrá que corregir a base de pena privativa determinada por una autoridad judicial, un señor juez. A partir de ese momento que se encuentran privados de la libertad, esos centros se indican que son para corregir sus malos actos, sus actitudes anteriores y que salgan readaptados para una vida social útil. Pero no es así. Vamos a iniciar con el tema. Teléfonos de oficina 22 91 69 70 11. De igual manera 22 95 38 33 18. Enlácense en Zoom en este momento, transmitiendo en vivo Protección Preventiva con el número 738 311 81 51. Código de acceso número 1. Presionan y en automático les da la apertura. De igual manera, estamos transmitiendo vía Facebook Live en este momento y si desean posteriormente ver los programas, capacitaciones, talleres, nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen. Un escudo dorado con un perro 24, una pistola y unas esposas. Así estamos en YouTube. Les pedimos presionen me gusta, compartan. Seguimos detonando, seguimos a la vanguardia, temas que nadie quiere tocar, temas que desempolvamos y los exhibimos con la finalidad de documentarnos, adquirir algún tipo de cultura en el índole de capacitaciones que este centro maneja, jurídicas, psicológicas y de interés social. Iniciamos. Cárceles hoy, en la actualidad. Si hacemos un poquito de historia, Palacio Negro, que posteriormente, cuando se trasladan en el 37 a una penitenciaría a la Ciudad de México, en el límite de Iztapalapa, llamada Santa Marta Catitla, ese centro de readaptación, Lecumberri, Castillo, Palacio Negro, era una de las prisiones, fue una de las cárceles más temidas en México. No hablamos de Latinoamérica, de todo el continente americano, porque obviamente en Brasilia, se encuentra una de las primeras prisiones más, que está etiquetada, calificada como una de las más peligrosas de todo el continente americano. En Brasilia, una de las prisiones peligrosísimas, donde por lo general quien entra a este lugar pierde la vida. Una de las prisiones más peligrosas ya en la ciudad a un lado de la Ciudad de México, en el vecino Estado de México, es Bordo de Xochiaca, otra, Barrientos. Se habla que son prisiones muy peligrosas, que quien vive ahí tiene que tener
actos delincuenciales en el interior, como traer armas blancas, traer armas contundentes, consumir algún tipo de fármaco para no ser molestado, para encuadrar en alguna banda, en alguna pandilla. En esos CPRESOS o centros de readaptación social se tiene la obligación de consumir algún tipo de estupefaciente, fármacos, para ser parte de, para relacionarse, pero también quien no lo hace es sujeto a medidas de extorsión por los mismos presos, por los mismos internos. Eso sin hablar del personal de vigilancia, seguridad y custodia que se encuentra en el interior de esos lugares y que son los que merman la economía de la familia cuando ingresan a ver a sus presos, con alimentos, con medicamentos, con ropa, con lo que requieran para poder vivir en esos lugares. Y esos familiares tienen que hacer largas filas, incluso se quedan un día antes para ser de los se quedan un día antes en la calle para hacer fila o para hacer cola y que puedan ser de los primeros para tener un poco más de contacto con su preso. Y estas personas que no cometieron el ilícito, que solo tienen un preso, una persona privada de su libertad y a la que le llevan lo que la institución, lo que ese centro no le puede dar, esa gente es sujeta a extorsión por el personal de custodia. Bien documentado en el tema, bien documentado. Quieren tener conyugal una relación con su mujer, tienen que pagar por una habitación, quieren tener visitas, quieren tener más gente, tienen que pagar porque entren. Todo en el interior de esos lugares es dinero. La Secretaría de Gobernación, que es la mamá de las cárceles, ya ha mandado comunicados. Las diferentes organismos no gubernamentales, Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre el personal de vigilancia, personal administrativo, directivos de estos centros, para combinarlos a que mermen su extorsión, el abuso de autoridad sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad. Es un tema muy largo, muy delicado, y Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, siempre toca los temas de este tipo con mucho tacto, con mucho respeto hacia todas y todos. Y mis respetos para las personas que se encuentran privadas de su libertad, hayan o no cometido el ilícito. Un bien tutelado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, es el derecho a la vida. Qué bueno que en México no tenemos la pena de muerte como en el vecino país del norte. Homicidio es homicidio en cualquier modalidad. Si alguien en México comete un homicidio, será sancionado por la autoridad, pero no privado de la vida, porque seríamos verdugos también. La autoridad se convertiría en juez y parte. Al privarlo de la vida, estarían cometiendo homicidio. No aplica en México la pena de muerte como en el vecino país del norte. Hay un homicida, pues lo matan. Qué curioso. Están predicando con el ejemplo. Están incurriendo en un delito, pero bueno, son leyes diferentes. México es respetuoso de la vida de todo ser humano. ¿Qué hay sanción penal muy elevada? Sí, claro. Tipificado en el Código Penal, el homicidio con brutal ferocidad es el que alcanza una pena arriba de 60, 70 años. La privación ilegal de la libertad de varias modalidades alcanza 40, 50 años. Son penas privativas de la libertad, donde una persona pues no podría compurgar, no podría pagar en años preso lo que le han determinado de sentencia. Pero son medidas que se tienen que adoptar para proteger a la ciudadanía que es vulnerable ante personas que cometen ilícitos. Pero también hay personas privadas de su libertad que son totalmente inocentes. Les han fabricado carpetas, les han cuadrado delitos. Y como en 70s hasta 1983, que concluye la DIP, División de Investigación para Prevención de la Delincuencia, comandada por Arturo Durazo Moreno y Sahagún Vaca, fabricaban carpetas, fabricaban delincuentes. De hecho, los sacaban de prisión para que delinquieran a favor de ellos. Sahagún Vaca se refugia en Michoacán, en Las Ranas. Arturo Durazo tuvo que pagar algo de la mucha culpa que tenía en una prisión. Posiblemente se quiso amparar ante
hechos que las comisiones y gobernación determinan que si tiene una enfermedad de índole incurable podrá ser tratado en su domicilio, pero con las medidas cautelares. Después de haber cometido tanto y tanto ilícito, no tenía ni la primaria terminada, era general de policía, general de la Secretaría General de Protección y Vialidad en la Ciudad de México, y tenía más fuero que la misma, en ese entonces, Procuraduría General de la República. Era compadre de José López Portillo. Ahora todo ha cambiado. Y precisamente el tema es de cárceles de hoy. No ha variado mucho la temática sobre el personal de vigilancia o custodia que se encuentra en esos centros de reclusión. La extorsión hacia el reo, hacia el preso, se sigue dando y es palpable y todos lo saben. En Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Tijuana, el pueblito, una de las prisiones más grandes que tiene México. Estado de México, las prisiones más peligrosas. Ahora bien, ¿cómo es posible que tengan que pagar por vivir en una cárcel cada 8 días los reos? Gente muy humilde que no cometió algún delito y son obligados a pagarle a la vigilancia día por vivir en una celda. Un hacinamiento, una insalubridad increíble. 40, 50 presos en una celda de 3x4. Y sujetos a extorsión. Curioso. Tema de hoy, cárceles. ¿Qué significa cárcel? Vamos a empezar con el tema. Bueno, no es más que un lugar, un edificio, podríamos llamarle vivienda. Bueno, es un lugar, un edificio donde se encierra a los condenados a alguna pena privativa de la libertad o a los presuntos culpables de un delito. En calidad de presunto, en calidad de indiciado, se ha marcado mucho el tema que el indiciado, el procesado, debe permanecer en alguna prisión. Cuando ha sido sentenciado, pero que esta sentencia ha causado estado, ha causado ejecutoria, tendrá que ser canalizado no a una prisión preventiva, donde se sigue el juicio para determinar su inocencia. No, tendrá que ser canalizado a una prisión federal, a una prisión donde tendrá que compurgar su pena y en calidad de ejecutoriado, con sentencia de carácter irrevocable. Pero no es así. Nosotros entramos de manera constante a los locutorios, a los centros de reclusión, por los asuntos que tenemos, y nos damos cuenta que conviven tanto indiciados como sentenciados, y por diferentes delitos. Un gran mito. ¿Mito? Sí, claro. Mito es un sueño de que dicen que se encuentran divididos los de delitos violentos, los de delitos de menor impacto. Todos conviven de igual manera. Se ha hablado mucho de que las prisiones son centros de aprendizaje para delinquir, son escuelas del crimen. No estamos muy lejos. Personal de Chiconautla, prisión del Estado de México, de Barrientos, de Chalco, de Bordo de Xochiaca, obligan a los presos a cometer ilícitos en el interior para tener favores. Qué curioso. Fábrica de delincuentes por el mismo personal de custodia. Curioso, los comandantes, por ejemplo, en Bordo de Xochiaca, ahora que estuve documentándome, tuve contacto con varias personas que se encuentran en esta actualidad libres y me manejan que en la prisión Estado de México, Xochiaca, Bordo de Xochiaca, el comandante, el jefe de seguridad, vende las celdas a 10,000 pesos a los presos. Se las quita, los saca de ahí, los saca de una celda y los mete a diferentes. Y esa celda que queda vacía es como un departamento en esa prisión, Bordo de Xochiaca. Y al mejor postor, como mínimo les cobra 10,000 pesos por una celda que no es que donde vas a ser procesado. Eso hace el comandante de vigilancia de Bordo de Xochiaca.
Qué curioso. La Secretaría de Gobernación debería poner atención a la extorsión que sufren los presos sobre el tema del personal de vigilancia. Si es bien sabido que pagan por día por día 10,000 venderles una vivienda en el interior de la... Inconcebible. Y datos que me han pasado y que me siguen filtrando. Querían que diera el tema, querían que hablara. Protección preventiva lo hace con respeto hacia las personas privadas de su libertad. Tanto mujeres como hombres. Mujeres que tienen menores de edad, hasta 5 años, que es lo que se les permite. Con mi debido respeto hacia la mujer y hacia los hombres que no han cometido algún ilícito. ¿Quién lo ha cometido? Bueno, como caballero, como varón, que pague su culpa. Pero que le obliguen a cometer ilícitos, que se relacionen, que no exista como tal una readaptación, eso es lo preocupante. Ahora, con el nuevo sistema de justicia que tenemos, México es un caos. Pero vamos avanzando. Hay otros datos, siempre lo manejo. Bueno, ya vimos que lo que es una cárcel es un edificio donde se asignan, donde se receptan a las personas que son sujetas a proceso o que van a compurgar alguna pena. Hay términos que se manejan cuando las personas se encuentran en prisión. Le dicen cana. ¿Cana? Sí, cana. Bueno, se maneja en todo el continente americano. En Chile, Argentina y principalmente México, aquí en México nosotros tenemos un florido lenguaje de albures, de vacile, de te digo y me dices, respondo y me contestas. Pero ya vimos el tema de albures. En nuestro lenguaje es florido, folclórico. Pero bueno, se integra como son de alburo, como son de la persona que se encuentra privada de la libertad. Le dicen cana porque se refiere a la cárcel. La cana viene del inglés can o tarro, bote de cerveza, pero también cárcel. Ahora bien, con una confluencia de la primera cana arriba, pues a los que encierran por mucho tiempo, y cuando estos salen, se dice que salen con el pelo blanco, con el pelo lleno de canas. Entonces se ha quedado esa palabra que hace alusión a la cárcel como cana. Quien está en cárcel está en cana. Quien obtuvo la libertad y sale con el pelo blanco es una persona que estuvo años en cana, años en cárcel. Es nuestro lenguaje folclórico, florido. Bueno, para quien no sabía por qué le dicen cana, es porque las personas estuvieron presas y cuando obtuvieron su libertad ya salieron con el pelo cano, el pelo blanco con canas. El gran hacinamiento que se lleva a cabo en las prisiones de Oaxaca. 40 presos en una celda, 40 personas viviendo en una celda con un solo baño y en condiciones insalubres, que no tienen agua. Un baño para 40 personas. Tienen que poner bolsas, colgajos, dormir, incluso parados, amarrados de las rejas de las celdas. Entonces, cana no es más que un lunfardismo que tiene doble significado, de policía y de cárcel. Entonces, va relacionado, la cana con el policía es un lunfardismo, policía y cárcel. Por eso le llaman cana. Además, porque lo acabamos de mencionar, cuando la gente obtiene su libertad, ya sale con el pelo blanco, canoso. Lunfardismo, lo acabamos de manejar, no es más que una expresión o giro procedente del lunfardo y que se usa como lenguaje estándar. Cana, de policía y de cárcel. Y para darle continuidad al tema, ¿por qué le dicen? ¿Qué es la cana en México? Esto, como lo dijimos, nuestro lenguaje folclórico florido en México es
caló en México. Lo agarró la policía y le dio tambo, le dio cana. Y cuando sale, pues sale con el pelo blanco, canoso, y por eso le llaman cana. Entonces, lo toma la policía, lo ingresa a una prisión y le dan cana. ¿Cana? Sí, le dan bote, le dan cárcel, le dan prisión. Aquí tras las rejas se encuentra una persona que está en cana, en prisión, según el lenguaje, según el calor en México. ¿Qué son los cerezos? Bueno, son instituciones encargadas de receptar, albergar, custodiar y asistir a personas que se ponen a disposición por una autoridad judicial, ya sea por prisión preventiva, por cárcel preventiva, o cuando se trata de procesos penales o prisión punitiva, de sentenciados para el cumplimiento de dichas penas, a través de la ejecución impuesta y determinada por un señor juez, por una autoridad. Ese es un CEFERESO, institución que se encarga de albergar personas que seguirán un proceso y una posible sentencia. Bueno, la sentencia la tiene que obtener, bien sea absolutoria o condenatoria. Y estos centros son los encargados de albergar personas que se encuentran en proceso hasta obtener sentencia. Puede obtener su libertad o una sentencia condenatoria. Como libertad o una sentencia absolutoria. Al fin y al cabo, es sentencia absolutoria. Se le absuelve de todo tipo de delito porque el juez está facultado, puede hacerlo y es su facultad. Pero cuando se le condena a una pena privativa de libertad, el juez está facultado para hacerlo. Y tendrá que permanecer en un CEFERESO, en un centro de readaptación, por el tiempo que la autoridad, que el juez haya determinado mediante su sentencia condenatoria. Aplican para, atención, menores infractores, para mujeres y para varones. Las prisiones en México. Vamos a ver cuántas prisiones tenemos en nuestro país, cuántas tiene la Ciudad de México. Bueno, en cuanto a los cerezos, aquí en ese tema, como hablamos a un inicio, que las ONG, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, condena, siempre ha mandado recomendaciones, ha exhortado a las autoridades a detener la violencia en el interior de estos centros, la extorsión, el abuso de autoridad contra personas privadas de su libertad. La CNDH condena los hechos de violencia que han ocurrido en esos centros de reinserción social llamados cerezos. Han hecho mucho énfasis principalmente en lugares donde la violencia se encuentra en todas las ciudades zacatecas y por ende en su prisión, ya que han perdido solo en 2 días de la vida 17 personas, solo en 2 días. La demanda de los autores correspondientes es exhaustiva, dicen que investigan porque los reos han perdido la vida en 2 días, 17. Argumentan que entre ellos mismos hubo riña y entre ellos mismos se privaron de la vida. Hay unos datos, yo tengo otros datos. ¿Cómo es la vida en prisión? No como vimos en la información. ¿Cómo es la vida en cana? Bueno, la vida en la cárcel. Las personas que se encuentran en la cárcel viven en una lucha constante y rodeada de individuos que los controlan. Atención, grupos que tienen poder en el interior. ¿Cómo? Sin atacar a ningún grupo, sin atacar a personas que se dedican a tal o cual cuestión. Bienvenido, abogado de abogados. Bienvenida. Sin atacar a ningún grupo,
privados de la libertad, privados de sus derechos civiles, privados de lo más precioso que tiene el ser humano, la libertad. Bueno, hay personas que cometen ilícitos en el exterior y que pertenecen a algún tipo de grupos. Cuando estas personas son integradas a un cerezo, a un centro de reclusión, obviamente tienen a su equipo de asistentes del exterior o del interior. Controlan, como vimos en la información, a los más vulnerables, a los más débiles, trabajando de esta manera la extorsión, el abuso, los toman de sirvientes. Pero bien, vemos que la vida en cárcel es una lucha constante, rodeado de individuos que los controlan y que ni siquiera tienen derecho estas personas controladas a tener intimidad o privacidad. Además, no reciben ningún tipo de enseñanza o educación que esto los cambie, les cambie la forma de ser y de pensar para cuando obtengan su libertad se reinserten a la sociedad y se integren a una vida útil, productiva, iniciando con su familia. Pero ¿qué pasa? Un tema bien delicado. Varios empresarios, varias empresas, patito por no decirlo, solicitan a la persona que les pide empleo antecedentes no penales. Atención, eso está vulnerando los derechos de la persona. Y la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado contra este hecho. No tienen por qué pedir antecedentes no penales a las personas que solicitan empleo. Están coartando la libertad para que puedan desarrollar sus capacidades como trabajadores. Un tema delicado en México que sigue causando controversia. Las personas con antecedentes y que no cometieron ningún ilícito, pero que tienen alguna reseña ante una fiscalía, ante una procuraduría, ya no pueden integrarse a un trabajo porque les exigen los antecedentes. Incluso por delitos familiares, por algún hecho familiar, donde la mujer lo demandó y él ya cuenta con algún antecedente. Precisamente la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este hecho y muchos empresarios, muchas fábricas, muchas empresas que se integren a trabajar no lo solicitan, no tendrían por qué pedirlo, porque en ese momento están vulnerando tus derechos. También hay una tesis donde echa abajo la buena conducta o reputación que tiene una persona, aunque haya estado en alguna prisión. Que haya enfrentado un delito, que pagó su culpa en una prisión y que se reintegre a la sociedad. Hay una tesis donde le echa abajo. Que no pueden señalarte si llevas una vida digna, aunque hayas tenido un pasado en una prisión. Pero aquí en México se maneja. Mucha gente en una celda, hasta 40 presos en una celda de 4 por 3 metros. Y realmente en México, ¿cuál es la función de las penitenciarías? De pena penitenciaria, el lugar donde se receta personas que se encuentran en proceso o han sido sentenciados. No, las penitenciarías son para personas que han sido sentenciadas y la sentencia ya causó ejecutoria. Para personas no en proceso. En proceso es prisión preventiva, penitenciarías ya sentenciados. Ahora, ¿para qué son? No es más que para proteger el confinamiento seguro de las personas acusadas o sentenciadas por cometer algún tipo de delito. Servir a través de la reinserción social. Esa sería la función de las penitenciarías. Que servirían para reinsertar a la sociedad de manera productiva a las personas que están recluidas y que cuando obtengan la libertad tengan una vida productiva, se integren a la sociedad. ¿Para qué sirven las penitenciarías? Para proteger al personal penitenciario.
Para eso sirven las penitenciarías. 30, 40 personas en una celda. Se habla mucho de que ¿quién mantiene a los presos? Bueno, hay presupuesto para todo. Las prisiones obtienen un presupuesto para poder dar manutención, medicamentos, incluso uniformes o ropa para los reos. Pero curiosamente, quien absorbe el gasto siempre es la familia de dicho reo. Alimentos, ropa, medicamentos. Bueno, se habla que el gobierno federal gasta en manutención, dicen que 3,913 pesos por día, por cada preso. Híjole, 3,913 pesos por día en un preso. Bueno, acá se están integrando desde la seguridad, desde el lugar que habita, desde médicos, desde uniformes, desde alimentos. 13,913 pesos gasta un preso por día. Esto nos da un total de 12,234 reos que hay en 8 penales privados en México, en nuestro país. ¿Qué tal? 8 penales. Y en las encuestas y la información que obtuvimos nos dice que en las cárceles mexicanas revelan las pésimas condiciones de vida de casi 250,000 de presos. La información que buscamos nos ha dado hacinamiento, falta de atención médica, no tienen medicamentos, no tienen médicos, no los atienden. Y la necesidad de apelar a los familiares para garantizar el alimento. Los familiares, la familia es la que les tiene que vender el alimento. Y pues el alimento más básico forman parte de la tendencia que se ha profundizado en los últimos años. Para mujeres y para varones. Ahora, ¿quién paga la alimentación de los presos, de los reos? Bueno, se considera que en vista de que el Estado tiene la obligación de brindar a los internos una alimentación suficiente y adecuada, además dicen que balanceada. Y nos mandaron datos donde dicen que les dan yogur, que les dan queso, les dan crema, que los tienen con dieta balanceada. Y otra información que tenemos, donde algunos presos expresan que sus alimentos les ponen sal de nitro y yodo. Bueno, alimentación balanceada, sal de nitro y yodo, ¿con qué finalidad? El hecho de vivir en hacinamiento por mucho tiempo y no tener contacto con su pareja, pues andan como locos, no querer tener alguna relación. Y las autoridades les meten en sus alimentos yodo o sal de nitro para evitar que haya presos violados, que entre ellos mismos. Pero también en la información nos dice que no es cierto, que sí hay contacto entre ellos, ya que pues la libertad por preferencias sexuales ahí es respetada. Ahí nadie dice lo contrario. Pero bien, ahora, se considera que el Estado tiene la obligación de brindar a los internos alimentación balanceada, suficiente y adecuada. Pero cuando se incumple dicho deber, desconoce indiscutiblemente la dignidad humana y viola los derechos de la vida, a la salud y a la integridad personal de los presos, de los reclusos. Bueno, el hecho de estar en una prisión, el hecho de estar encarcelado o privado de la libertad, claro, trae consecuencias, trae secuelas psicológicas fuertes para la persona
que se encuentra privada de la libertad. Estas pueden desarrollar una cadena de reacciones, distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales, perceptivas, todo lo que provoca la tensión emocional dentro de una prisión, el tener contacto con gente agresiva, gente peligrosa, ser sujeto a extorsión, estar propuesto a que te violen entre 4 o 5 reos peligrosos, a que te obliguen a consumir o que tú, por tu adicción, consumas y te obliguen a pagar con torturas, con golpes, con amenazas de que tu familia lo va a pagar. Ese debe ser un tema fuerte, delicado. Bueno, ya vimos cuánto, más de 3,000 pesos por día. ¿Cuánto vale la manutención de un reo? Eso dice, nos dio esa información la Secretaría de Seguridad, pero 3,000 pesos diarios para mantener un reo en alguna cárcel de México. 3,913 para ser exactos. Bueno, en México, vamos a saber cuántas cárceles tiene nuestro país. Cuenta con 447 prisiones, llamados establecimientos preventivos, centros de reclusión, cerezos preventivos, reclusorios. Estos se distribuyen de acuerdo con la autoridad a cargo, como federales. 330 prisiones estatales, 113 municipales y 9 en la Ciudad de México. Claro, existe diferencia, prisión y penitenciaría. El término correcto sería o preventivo, para seguir en proceso. Penitenciaría en calidad de sentenciado ejecutorial. Bueno, por lo general, la penitenciaría es la cárcel o prisión, pero la denominación puede ser diferente, así como su organización administrativa y sus métodos, así como características. Centros penitenciarios abiertos, atención, abiertos o cerrados. Estos los hay de mínima seguridad, pero también los de alta y máxima seguridad, así como hospitales o centros psiquiátricos preventivos. Se cuenta con personal médico, se cuenta con institutos que tratan a las personas en calidad de inimputables. ¿Cómo inimputables? Claro, hay personas privadas de su libertad que están mal de la cabeza, que no están conscientes de sus actos. Se les considera en calidad de inimputables y esos tienen que ser canalizados a una prisión donde son tratados por psiquiatras. Están evadidos de la realidad. Sí. ¿Cómo viven en el interior de las cárceles? Bueno, las cárceles de la Ciudad de México, ya vimos que se cuentan con 9, que no tienen dinero para pagar a los custodios por su protección. Tienen que sufrir constantemente abusos, torturas y malos tratos. El que comanda o lugarteniente es quien paga la nómina a los internos que hacen funciones de seguridad, vendedores de fármacos y todo aquel que trabaja para ellos. De información, datos muy frescos. Todos los días tienen que dar su entre al personal de custodia, todos los días. Por todo piden dinero, por llamada telefónica, por tener visita, por todo les exigen dinero, por meterles alimentos,
Cuando ya vimos que un preso vale 3.913 pesos y que la institución está obligada a darle alimentos, medicamentos, uniformes, seguridad, que una autoridad penitenciaria se encarga de extorsionarlos. Pero en México también nos dan información que las prisiones ya no son como antes y que no se comparan en nada con las de Centroamérica. Ejemplo, Brasil, que son las prisiones más doradas, más peligrosas, Brasilia. Colombia, una prisión peligrosísima también. Hay dibujos haciendo alusión a las cárceles donde un preso mexicano está colgado de las manos, un preso colombiano también. Y feliz de la vida el preso colombiano. Le pregunta al mexicano que por qué está tan contento. Y el colombiano dice, porque me trasladaron de una cárcel colombiana. Eso indica que el peligro es más grave en una prisión centroamericana, Colombia, Brasil. Y quien llega a una prisión en México vive en un paraíso. Eso es la información que nos mandaron, que realmente en México, haciendo la comparativa con las prisiones de Sudamérica, aquí viven en un paraíso. Aquí hablamos sobre el tema de qué le ponen, qué producto, qué fármacos, qué químicos le meten a la comida para tener controlados a los presos. Bueno, a los presos les dan hasta 4 tortillas, un poco de frijol y sopa. Pero que nos dicen que no quieren que le pongan sal de nitro y yodo, porque les afecta la salud y pues los hospitales que tienen en los interiores no los atienden. ¿Por qué no quieren que le metan sal de yodo? Para inhibir el deseo sexual. La sal de yodo es lo que es el efecto que causa en el cuerpo del ser humano. Inhibir el deseo sexual. Entonces es parte de un control y que no haya violaciones, que no haya atentados sexuales entre ellos o contra el más débil. Totalmente saturadas, sobrepobladas. Hay teléfonos en las cárceles. Todo les cuesta a los presos, claro. Pueden hacer una llamada en cabinas que se sitúan en zonas comunes vigiladas por el personal de vigilancia del interior, que les cobra por hacer llamadas. Y dice la información que les dan como máximo 10 minutos para su llamada, ya que tienen muchos presos en espera de utilizar los teléfonos. Aunque también nos mandan la información que ese mismo personal que los vigila les renta teléfonos celulares. Vimos el tema de extorsión, sextorsión. Bueno, vimos el tema de cómo se trabaja la extorsión vía telefónica desde el interior de las prisiones. Vimos que también por geolocalización, cartografía, mapeo, están ubicados quienes efectúan dicho ilícito y todo apunta al interior de las prisiones. Desde ahí se gestan las extorsiones para trabajarlas vía celular al exterior. Y cada vez es más común que alguien nos comente, me llamaron, dijeron que tenían a mi hija o a mi hijo detenido y que en una camioneta y que les mandara tanto, que les depositara y que no avisara a nadie. Y se escuchó la voz de una hija o un hijo gritando, ayúdame. Bueno, ya ventilamos el dato, que incluso para eso que le da poder el chillón, ahí tenemos la información, es el que más ha trabajado, el que más le entra con las autoridades y cuenta hasta con 3 celulares. Cuando se dan las revisiones, inspecciones, cacheos, ese mismo personal de vigilancia les quita sus teléfonos porque habrá revisión. Y sigue el compromiso de dinero, de tarea. Sobre el tema de las visitas de los familiares a una prisión para ver a su preso, bueno, la familia tiene que hacer colas desde muy temprano, incluso se quedan en el exterior, allá afuera, durmiendo en cartones, para ser de los primeros en entrar y tener más tiempo con su preso.
Entran a las cárceles con alimentos y ropa para su preso, pero valen 103,913 pesos. Pero para el personal para su preso, pero para el personal de vigilancia o custodia todo está prohibido y ahí entra la corrupción. Ahora extorsión, ahí se da. Hay que entrarle para que dejen pasar alimentos, hay que entrarle para que dejen pasar ropa, medicamentos y lo que el preso requiere. Entonces nos damos cuenta, una prisión, una cárcel es un negocio grande que beneficia principalmente al personal de seguridad y en cadena ascendente al director de las cárceles, de la cárcel que tenga bajo su mando. Es un negociación. Corrupción por personal que labora, que trabaja en dichos centros. Un tema que se viene arrastrando desde los 70s, desde Palacio Negro, Lecumberri. Un tema bien marcado. Los directores de dichos centros de readaptación social saben y conocen sobre la conducta del personal de vigilancia. Y ellos permiten que extorsionen, ya que les llega su gana. Así como el jefe de seguridad de dicha cárcel sabe que es un delito, lo permite porque va lo suyo. Es más claro y publicado en medios impresos ahora en redes que la extorsión se da por todo dentro de las cárceles. Práctica permitida y que es una ley no escrita, una ley sabida por el personal de custodia y por el reo, así como por los familiares que nada de culpa tienen por tener a un preso al que le llevan medicamentos, alimentos y que sean sujetos a extorsión por parte de estos malos servidores públicos. Así como todo lo que venden en el interior, todo tiene costo y precio. Tener visita, hablar por teléfono, tener un televisor e incluso pagar por tener visita conyugal. Pero lo que realmente deja muchas ganancias, muchos miles de pesos, son las sustancias prohibidas. Que además de caras, cuando los detectan drogados son extorsionados por el mismo personal de vigilancia, que ya lo permite y además los extorsiona. Y cuando completan la cantidad, los mandan a zonas de castigo donde otros presos peligrosos los extorsionan. Es un círculo increíble esta situación de las cárceles. Increíble. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tema de importancia. Algunos de los organismos no gubernamentales deberían permanecer en el interior de las cárceles para que observaran el trato de la prepotencia del personal. No solo la prepotencia, sino el abuso. Así como todo lo prohibido y que dice la información y las personas que se comunican que está a la vista de todos. Hay lugares donde les exhiben el producto que van a consumir. Pasa el personal de vigilancia, de custodia y no dice nada. De hecho, el personal de custodia toma su producto para echarse un jalón, un toque, un pase. Qué curioso. Se habla que el servidor público tiene que rendir informes, estar sano, tiene que manejar... Bueno, vamos a ver. Estudios de confiabilidad que ya se compran, pero los servidores públicos en las prisiones es lo más corrupto que hay. Sin hablar del personal de tránsito y policías que se encuentran ahorita en los 212 municipios de esta ciudad, que ven al conductor, al ciudadano, como un cheque, como un monedero. ¿Y de qué manera afecta psicológicamente a las personas? Bueno, en general los efectos que se consideran así muy generales son la hipervigilancia, la ansiedad,
distanciamiento emocional, distanciamiento psicológico, disminución de su autoestima. Ya están presos, obtienen su libertad y sienten que no vale nada, ser rechazados de empleos de sus amigos en su colonia. Pérdida de intimidad, síntomas de estrés postraumático y dependencia de la prisión como institución. Muchos la extrañan. Tanto tiempo han permanecido en dichos lugares que llegan a extrañarla cuando obtienen su libertad. O a lo mejor algunos lo toman como recurso, ¿no? Y les afecta el encierro definitivamente. Nacimos libres. Lo marca nuestro artículo 1 de la Constitución. Si te quitan la libertad, claro que te va a afectar. Los primeros días de encierro es común que los signos muestren depresión, ansiedad, trastornos de sueños, así como desórdenes alimenticios. El reloj biológico se altera, cambia en todo. Una clara disminución del sistema inmune. Con los días, el aislamiento y exclusión total empieza a manifestar otro tipo de estragos en la persona que recién acaba de integrarse a una prisión. O que la acaban de integrar, no acaba de integrarse, que la acaban de integrar. Mujeres privadas de su libertad en proceso o sentenciadas pueden tener a sus menores de edad, pero no más de 5 años. Cumpliendo los 5 años, son separadas de sus niños. Es una tristeza lo que vive una mujer privada de su libertad. Bueno, ya vimos que tenemos 251 centros penitenciarios, 53 especializados, que no van en la Ciudad de México. ...22 centros con una capacidad para 13,000 personas. Las ONG se han pronunciado sobre los abusos que se cometen sobre personas que vienen de algunas ciudades, aledañas, personas indígenas que incluso no hablan la lengua y que son sujetas a proceso, incluso sentenciadas con penas privativas de libertad altas. Ahora bien, las personas de origen indígena, tanto como fuera de la privativa de libertad, sufren grandes violaciones de sus derechos, a sus derechos humanos. Atención, según lo constata la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos dice que en el año 20, de 3 años, a través del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos sobre los indígenas, son quienes más padecen. Ni hablan la lengua, los privan de la libertad en un juicio manipulado y son sentenciados. Se requiere que haya cifras, que se llenen las prisiones. Nos damos cuenta que los distintos un peso vale 3,913 pesos por día. Gran mentira, ya que sus familiares tienen que ingresar alimentos, tienen que ingresar ropa, tienen que ingresar lo elemental, lo esencial. Gracias a todas y a todos ustedes por estar presentes en Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Siempre con temas que detonan. Abogada, temas que nosotros desempolvamos con la finalidad de evitar que usted, tú, tu familia y tus bienes sean vulnerados. Además, debemos tomar en cuenta que todos merecemos respeto. De igual manera tendremos que darlo. Esto debe ser recíproco. No podemos exigir algo que no damos. Pero sobre este tema que sí me hizo mella sobre las condiciones de vida que tienen las personas privadas de su libertad, no solo eso, sino quien paga, quien padece son sus familiares. Son los familiares los que tienen que padecer, viajar por largas distancias cargando bolsas
gente indígena con costales para meterle a su reo, a su preso, alimento, ropa, y que sean sujetos a extorsión. Hacemos un llamado para que se ponga atención a este tema. Gracias a todas y a todos ustedes. Excelente tarde. Y recuerden que la seguridad somos todos. No permitan ser vulnerables en su familia, que es lo único preciado que tenemos. Bienes y en nuestra propia persona. Excelente tarde para todas y todos. Nos vemos. Gracias.